El mapa que están viendo ahora es el rompecabezas geopolítico más complejo del mundo. En este mar estrecho, donde la costa del país vecino se puede ver a simple vista, coexisten nada menos que 16 países independientes y 18 territorios dependientes. El español, el inglés y el francés se entrecruzan, y cada vez que se cruza una frontera cambian las leyes y la moneda. Este mundo fragmentado no es en absoluto una casualidad. Es el resultado extraño de la colisión entre el diseño de la naturaleza, creado por el choque de gigantescas placas tectónicas, y la inevitabilidad económica moldeada por el capital del azúcar. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que despedazó este paraíso en tantos fragmentos? Hoy desentrañamos el secreto de este gigantesco sistema. Para entender esta extraña fragmentación, primero debemos borrar todas las fronteras trazadas por el ser humano. Y luego, retroceder el tiempo decenas de millones de años para mirar profundamente bajo el océano. Las islas del Caribe que están viendo ahora son en realidad las cimas de una gigantesca cordillera submarina. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué estas montañas están alineadas con tanta precisión en forma de arco? La respuesta está justo bajo nuestros pies, en una gigantesca cinta transportadora en movimiento constante. Desde el punto de vista geológico, esta región es un verdadero campo de batalla. Aquí, una enorme masa de corteza terrestre llamada la placa del Caribe colisiona de frente con la placa del Atlántico. La placa atlántica, mucho más pesada, se hunde lentamente bajo la placa del Caribe, dando origen a lo que los geólogos llaman una zona de subducción. En este proceso, la corteza terrestre se derritió, generando magmas sometidos a presiones inimaginables. Esa energía emergió con violencia desde el fondo del océano y dio origen a decenas de islas volcánicas. Esto es lo que conocemos como las Antillas, la verdadera naturaleza de un arco de islas, fragmentos que nunca nacieron unidos. Aquí debemos detenernos en un hecho extraño. Otras regiones formadas por una actividad volcánica similar, como Indonesia o Filipinas, terminaron consolidándose en grandes comunidades nacionales. Pero el Caribe es diferente. Estas islas no son restos de una tierra continua que se rompió, sino puntos aislados que surgieron de manera independiente desde las profundidades del océano. Los estudios geológicos publicados en 2025 y 2026 revelan algo aún más sorprendente. Incluso durante las glaciaciones, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que el actual, muchas de estas islas nunca llegaron a conectarse entre sí. Profundos canales marinos seguían separándolas. Es decir, la naturaleza las diseñó desde el principio como piezas incapaces de unirse. Este aislamiento geológico creó, siglos más tarde, el escenario perfecto para los seres humanos que llegaron a estas tierras. El mar se convirtió en una barrera colosal. Cada isla era a la vez una fortaleza natural y una prisión aislada del mundo exterior. Entonces surge la pregunta, ¿cómo la ambición humana fragmentó aún más estos puntos ya condenados al aislamiento? Para encontrar la respuesta, debemos dejar atrás la geología y adentrarnos en la historia del oro blanco, la obsesión que hace 500 años sumió al mundo entero en la locura. Si la geología dispersó estas islas como simples puntos, fue la avaricia humana la que convirtió esos puntos en líneas paralelas destinadas a no encontrarse jamás. Y en el centro de todo estaba el oro blanco que sacudió el poder mundial de su época. El azúcar. Entre los siglos XVI y XVIII, el Caribe se convirtió para las potencias europeas en una gigantesca fábrica de riqueza basada en la caña de azúcar. España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos iniciaron aquí un diseño económico frío y calculado. No querían administrar las islas como un territorio integrado, sino como fortalezas de plantación estrictamente aisladas entre sí. La razón era clara. Cuanto más pequeña era la isla, más fácil resultaba controlar a los esclavos y más eficiente era la defensa frente a invasiones externas. Para los imperios, el mar no era una vía de comunicación, sino un foso natural para proteger sus activos. Los mapas de la época lo revelan de forma inquietante. Islas vecinas, separadas solo por unos kilómetros, tenían dueños distintos. El azúcar de la Jamaica británica viajaba a Londres, el de la Cuba española a Madrid. Estas islas no eran vecinas entre sí, sino simples extremos de cadenas de suministro verticales, conectadas únicamente con la metrópoli.
En este proceso se clavó la cuña definitiva de la fragmentación, las barreras del idioma y de la ley. Vecinos separados por apenas decenas de kilómetros se convirtieron, por una línea trazada por los imperios, en extraños que no compartían lengua ni religión. Al final, el mapa del Caribe se transformó en un recibo de la avaricia dejado por las potencias europeas. Pero la verdadera tragedia es que estas cicatrices no desaparecieron con el fin del dominio colonial. ¿Por qué estos pequeños fragmentos no lograron tomarse de la mano ni siquiera después de la independencia? Ahora debemos mirar el capítulo más doloroso de esta historia fragmentada, la historia de una integración fallida. El resultado más cruel de este sistema puede verse en la isla de Hispaniola. Al observar una imagen satelital, el contraste resulta casi inquietante. Es una sola isla, pero a lo largo de la frontera, un lado aparece cubierto de un verde frondoso, mientras que el otro es árido y marrón. Esta diferencia no es el resultado de simples políticas de protección ambiental. Hace siglos, las distintas formas en que Francia y España administraron esta tierra terminaron cambiando incluso el color del suelo. Francia transformó a Haití en el mayor productor de azúcar del mundo. Para ello, taló casi todos los bosques y cultivó caña de azúcar a gran escala. Incluso después de la independencia, Haití se vio obligado a talar los pocos bosques restantes para producir carbón y venderlo, con el fin de pagar la enorme deuda impuesta por Francia. Esa tragedia quedó grabada en el paisaje. España, en cambio, utilizó lo que hoy es la República Dominicana principalmente como tierra de pastoreo, preservando relativamente el entorno natural. De un lado, una crisis alimentaria crónica. Del otro, un país pequeño pero estable en el Caribe. Otro caso peculiar es Puerto Rico. ¿Por qué no se convirtió en uno de los 16 países independientes del Caribe? Puerto Rico mantiene un estatus ambiguo como territorio de Estados Unidos. Sus habitantes tienen ciudadanía estadounidense, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales. Utilizan su propia bandera, pero dependen de Estados Unidos para su defensa. No se trata de una falta de capacidad para independizarse, sino del resultado de una decisión profundamente pragmática. Los beneficios de integrarse a una gran potencia económica fueron considerados mayores que el valor de la independencia. Pero no es que nunca intentaran unirse. En 1958, tomando como base las islas bajo dominio británico, nació la Federación de las Indias Occidentales. Si hubieran logrado consolidarse como una sola nación, es posible que hoy existiera en el Caribe una gran potencia con plena soberanía. Pero aquel experimento ambicioso terminó de forma abrupta tras apenas 4 años. La razón no fue compleja. Tras siglos de supervivencia individual, las islas no estaban preparadas para compartir beneficios y cargas como un solo estado. Las más ricas de la Federación, Jamaica y Trinidad y Tobago, se negaron firmemente a que sus impuestos se utilizaran para sostener a las islas más pequeñas y pobres. Al final, el ideal de que juntos somos más fuertes fue derrotado por el instinto de fragmentación, la creencia de que vivir bien solo es más rápido. Las líneas de división trazadas por el imperio siguieron siendo, incluso después de recuperar la soberanía, barreras poderosas dentro de sus propias mentes. Estos pequeños fragmentos, incapaces de integrarse, comenzaron a infiltrarse en las grietas del sistema creado por la humanidad, buscando simplemente sobrevivir. Y el arma que encontraron fue, paradójicamente, la misma pequeña soberanía que durante tanto tiempo los había encerrado. Para países diminutos, algunos con apenas decenas de miles de habitantes, la elección fue clara: la mercantilización de la soberanía. Aprovechando su condición de estados, se ofrecieron como paraísos fiscales, refugios donde el capital global podía esconderse. Eliminaron los impuestos corporativos y garantizaron el secreto, y pronto decenas de miles de empresas de todo el mundo comenzaron a registrar allí sus direcciones. Algunas islas fueron incluso más lejos. Empezaron a vender la ciudadanía. Para los grandes patrimonios que buscaban esquivar sanciones o viajar libremente sin visados, la soberanía de estos pequeños países se convirtió en uno de los bienes más atractivos del mercado. En el paraíso desgarrado por el capital, aprendieron a sobrevivir utilizando ese mismo capital en su propio beneficio. Lo que una vez fueron fragmentos víctimas del imperialismo, hoy se han transformado en algunos de los jugadores más astutos del sistema financiero moderno, avanzando cada uno por su propio camino de supervivencia. La historia del Caribe nos plantea una pregunta. ¿Las líneas que nos dividen son realmente un escudo que nos protege o una prisión que nos encierra?